Uno de los más bellos palacios barrocos de la ciudad se encuentra en Naprícope. Se trata del Palacio Silva Taruca, que fue construido por un príncipe italiano. A su lado se encuentra una típica casa de Praga, singular por su nombre, su estilo y su historia, la Casa a la Rosa Negra, donde en el siglo XV se reunían los seguidores de Jan Hus. Entre las centelleantes vidrieras de la calle destacan los célebres cristales y porcelanas de Bohemia, que ya en el pasado embellecían las mesas aristocráticas, no solo del imperio de los Habsburgo, sino de gran parte de Europa. Al final de Naprícope se divisa la Puerta de la Pólvora, así llamada porque en el siglo XVIII este lugar era un depósito de municiones, construido según el modelo de la torre del Puente Carlos. A su lado se encuentra el más importante edificio de la ciudad en estilo Liberty, el Obecny Dum, o Casa Cívica. Este edificio nació con el objeto de celebrar la independencia nacional. Desde él se proclamó el nacimiento de la República Checoslovaca en 1918. En su interior se encuentra un gran restaurante, una cafetería, salas de exposiciones y la mayor sala de conciertos de la ciudad, la Sala Smetana. Los singulares ornamentos, las decoraciones y los frescos son obra de toda una generación de artistas, entre los cuales figura el celebérrimo Alfons Mucha. La Casa Cívica es una excelente muestra del estilo Secesión, el equivalente checo del estilo Liberty que imperaba en el centro de Europa. Las pinturas y la decoración, aun siendo de derivación vienesa, poseen un carácter original, hecho de elegantes alusiones a la tradición pictórica local y de un destacado sentido del preciosismo. Al atardecer, cuando el sol acaricia las estatuas y las cúpulas doradas, o de noche, bajo la luz mágica de los reflectores, Praga se transforma realmente en la ciudad de oro, como ha sido llamada muchas veces a lo largo de su historia. Las salas de conciertos y las cervecerías son los puntales de la diversión nocturna de Praga. La cerveza es la bebida nacional y está considerada entre las mejores del mundo. El secreto de su sabor es el lúpulo bohemiano, del que se prohibió su exportación durante siglos. Algunas cerveceras de gestión familiar como la U-Fleku producen aún hoy una apreciadísima cerveza con una alta gradación alcohólica.
El Moldava, que atraviesa Praga, es un afluente del Elba, el gran río que recoge las aguas de Europa septentrional para desembocar en el Mar del Norte. A sus orillas se congregan palacios, teatros e iglesias. Uno de los monumentos más imponentes del recorrido a orillas del río es el Teatro Nacional. Muchas leyendas de Praga están ligadas a la presencia, hasta el siglo IX, de una gran y próspera comunidad judía. En el gueto judío de la ciudad nació la leyenda del Golem, el ser sobrehumano que venga al pueblo judío oprimido hasta convertirse en un monstruo. Hoy, del barrio judío de Josefov, uno de los guetos más antiguos e importantes de Europa, se conservan solo algunos ilustres monumentos. La nueva sinagoga vieja, la más antigua del continente, se remonta al siglo XIII. La sinagoga Klaus forma la parte central del Museo Judío, que recoge documentos y objetos procedentes de todas partes de Europa. El cementerio judío de Josefov es sugestivo por su aspecto de denso bosque que acoge en un ambiente enrarecido 11.000 sepulturas, la más antigua de las cuales se remonta al siglo XV. La escasez de espacio explica la acumulación de lápidas y de estrellas conmemorativas que señalan hasta 12 estratos de tumbas superpuestas. En este barrio se perciben más que en otras partes el ambiente multicultural típico de Praga, el del mundo de la Mitteleuropa, crisol de la civilización cristiana y judía, de la cultura alemana, eslava y latina. Desde la ciudad vieja nos dirigimos hacia el Puente Carlos. Después de atravesarlo, recorremos la calle Mosteca hasta la plaza de Malastrana, donde se halla la iglesia de San Nicolás de Malastrana. La calle Tunovska llega a la plaza Waldstein, en la que se alza el Waldsteinsky Palak. Malastrana, cuyo nombre significa parte pequeña, es el siguiente barrio histórico de Praga. Aunque existe desde la Edad Media, no asumió su actual fisonomía hasta el siglo XVI, cuando se convirtió en barrio residencial de la nobleza. En la plaza principal destaca la iglesia de San Nicolás, llamada de Malastrana, joya barroca del siglo XVIII. Estrechas calles con pórticos, fachadas con antiguos símbolos esotéricos, románticas luces veladas. ¿Quién aparecerá al girar la esquina? Es la hora de los misterios, la hora de Praga.
Descubrimos en cambio un mundo totalmente insospechado, constituido por el ruidoso y cordial ambiente de las cervecerías. Entre una bebida y otra podemos tener la suerte de asistir a una representación teatral como la parábola grotesca del buen soldado Sveik, el antihéroe por excelencia de la literatura checa del siglo XX, que desmorona la leyenda de una Praga toda misterio y poesía. Justo bajo el castillo es el lugar donde el gran comandante Wallenstein, Wallstein en checo, se hizo construir el más lujoso palacio de la ciudad, el primero en estilo barroco. Detrás del palacio se encuentran los famosos jardines italianos, decorados con preciosas estatuas de bronce. El castillo de Praga es un complejo de palacios, iglesias y jardines donde durante siglos se ha asentado el poder, primero el del rey de Bohemia, después el del Sacro Imperio Romano, y finalmente el de los emperadores de la Casa de los Habsburgo. Antes del año 1000 ya existían en esta colina fortificaciones de piedra, pero no fue hasta el siglo XIV cuando se inició la construcción de un auténtico complejo de residencias reales, labor que continuó hasta finales del siglo XV con el rey mecenas Rodolfo II. Finalmente, en el siglo XVIII, con María Teresa de Austria, se llevó a cabo la transformación barroca del castillo. La historia de la ciudad está encerrada entre estos muros y cada uno de los edificios del complejo lleva el signo y el estilo de su propia época. El castillo se abre ante una de las más fabulosas plazas europeas que se halla rodeada por otros palacios renacentistas. El castillo propiamente dicho viene precedido por un patio de honor, al final del cual, a través de la puerta Matía, se accede a un segundo patio. En el centro del barrio del castillo descuellan las dos torres, de 82 metros de alto, y el campanario barroco de 99 metros de la Catedral de San Vito, la más importante y rica de la ciudad. La iglesia es un espectacular bosque de agujas, torres y vidrieras, especialmente sugestivas en la parte del ábside. La catedral, iniciada en el siglo XIV en estilo gótico, no se terminó hasta 1929, siempre respetando el proyecto de Peter Parler, el arquitecto del Puente Carlos. Un estrecho pasaje junto a los muros del castillo lleva al llamado Callejón de Oro, la pintoresca calle donde vivían los alquimistas del emperador Rodolfo II. Detrás del ábside de San Vito se vislumbra la fachada barroca de la iglesia de San Jorge, que esconde uno de los más antiguos edificios medievales de la ciudad. Pasada la fosa del castillo, al final del jardín real se halla el pabellón del Belvedere, precedido de la fuente llamada Cantarina por el sonido que produce.